Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Consigliere y gracias a sus peticiones, como siempre. Ahora tenemos incertidumbre, una inquietud muy grande. Vamos a hablar de... Nos encontramos con una nota interesante, una pregunta de ustedes. ¿Cuál es? Con el 22% de incremento al salario mínimo general, ¿es el mismo efecto que el de las pensiones? Sería excelente, ¿no? Van actualizándose. Sin embargo, ¿qué creen? Con el tema de la UMA, esa es la que tiene que manejarse, ya no el salario mínimo general. Así que el impacto sigue siendo tremendo. Nosotros siempre hemos manifestado, hemos sostenido régimen de 73. La ley establecía de una manera muy clara que la actualización permanente de las pensiones iba a corresponder al incremento del salario mínimo general, ley de 73. Con la ley vigente, pues obviamente tenemos los fondos, la actualización, los índices nacionales de precios al consumidor. Es otra situación completamente diferente y ajena, muy mal elaborada por los legisladores. El Congreso de la Unión se vio garrafal con esa ley y peor tantito con las reformas que ha habido ahora. Y nosotros estamos viendo entonces que se presenta un fenómeno muy interesante. Habrá menos erogaciones. ¿Por qué? Porque al dejar de considerar el incremento al salario mínimo general y considerar las UMAs, pues el incremento va a ser una cantidad no tan impactante en beneficio del pensionado. Recuerden ustedes que el enemigo natural del pensionado es la inflación. Vamos a hablar de quienes no tienen otra fuente de ingresos más que su pensión. Trabajaron bien, tienen una pensión, etcétera, etcétera. Tienen un derecho que pagaron, que no tiene por qué quitarlo el Estado. Ya no tengo otra fuente de ingresos y la inflación va arriba, pues evidentemente que mi pensión va para abajo. Tantas han sido las inquietudes que nos han hecho el favor de hacer llegar, que en enero, estamos por definir la fecha, haremos un evento obviamente gratuito para nuestros suscriptores en relación al tema tan especial de las pensiones. Y vamos a hacer un evento comparativo muy interesante con casos prácticos y sobre todo reales, incluyendo los temas delicados de la defraudación, la simulación, todo ese tipo de cuestiones tan desafortunadas que se pueden presentar o se han presentado. Pero al margen de ello, insistimos nosotros, el hecho de decir van a aumentar tus pensiones, pues no aumentan, se actualizarían. Estamos viendo cómo los programas sociales que está aplicando el gobierno maneja cantidades determinadas, pero también tenemos por ahí las notas periodísticas donde dice se suspende. ¿Por qué? Porque se acabaron los fondos. Y esto fue en este año. ¿Qué es lo que está sucediendo en general? Pues estamos viendo una contracción económica. Estamos viendo que mientras más se pueda ahorrar, pues obviamente el presupuesto de las autoridades, de las entidades, pues mejor para ellas. ¿Por qué? Porque ya esa erogación es un poco menor. Tenemos el impacto desafortunado de la cuestión sanitaria que hemos padecido, en donde las inquietudes naturales, ¿cuántos pensionantes ya no llegaron a la meta? ¿Cuántos pensionados se bajaron del carro? ¿Cuántas personas se quedan sin saber si tienen o no derecho? ¿Cuántas tienen indefinidos los derechos que pudieran obtener a través de una persona que ya sea pensionante o pensionada? Toda esa situación es una baraja muy interesante porque también al final de cuentas, pues se ven mermadas las percepciones. Mándenos sus casos, mándenos sus situaciones particulares que puedan ustedes tener y con todo gusto las atendemos. Ya sabrán ustedes que en este evento que vamos a hacer en el mes de enero, vamos a presentar, obviamente sin sus datos particulares, pero sí las cantidades y los ejemplos que nos hagan el favor de permitir el transparentar esta situación. Eso es algo muy importante. Por otro lado, recordemos nosotros que el impacto que hay en los jóvenes, la incertidumbre que hay en el tema del RFC, que es una obligación a raíz de la reforma fiscal que inicia el 1 de enero del año 2022, es muy importante que los jóvenes tengan conciencia. ¿Puedo hacerlo en línea? Claro que sí, puedes hacerlo en línea. ¿Cuál es el trámite natural y sencillito? El trámite natural y sencillito es, primero, yo joven de 18 años debo de tener la CURP.
Obviamente que ya la gran mayoría lo tiene asignado. Habrá problemas, y los conocemos a nivel legal, en donde se otorgan de manera indiscriminada más de una CURP, luego se asocian. Es un relajo tremendo. Y gracias a que, recordemos nosotros que hace algunos, en épocas recientes, hubo ese problema en la generación de la CURP, el descontrol absoluto, que movieron, quién sabe, pero generó un descuadre absoluto de los datos para obtener la CURP, recuperar mi CURP o bien imprimir la que ya tenía. Entonces, esas situaciones son causa ¿de quién? Del gobierno, nada más. ¿Por qué? Porque él es el único que está facultado para dárnoslo. Ya tenemos la CURP, obviamente nos metemos en línea, nos da nuestros datos, tenemos que acudir, a la página web del SAT, damos nuestros datos, nos pide información, el CURP, etcétera, etcétera, nos va a pedir un correo electrónico y ¡pum! Vamos a obtener ya nuestro RFC. Es importante que asienten ustedes que es sin obligaciones. ¿Por qué? Porque no hay ingresos. Tengo que presentarme, darme de alta y yo no estoy en contra, qué bueno. Los argumentos ahí por parte de las autoridades en el sentido de que suplantación de personas, esto, lo otro y aquello, lo hemos visto históricamente. Si el equipo se conjunta, hay suplantación. Si no se conjunta, hasta que lo cachen. Y obviamente las entidades en donde se manejen el tema de falsificación de documentos, alteración, etcétera, clones, inclusive, pues genera un problema mayor. ¿Qué es lo que pasa? Pues que con eso van a tener un mayor número de gente controlada. Y aunado esto a un teclazo con el Sistema Financiero Nacional, pues vamos a ver quién recibió dinero, cuánto recibió, etcétera, etcétera, y vamos a tener perfectamente transparente. No estamos en contra. Lo que no nos agrada es que las autoridades no lo digan de manera clara y abierta. Te voy a controlar más, voy a ver cómo andas, qué andas gastando, cómo andas gastando, y sin ningún problema. Si hay que dar algo, recordemos nosotros que a la fecha, el tema de donaciones, que ya lo tratamos en un capítulo anterior, entre padres e hijos, ascendientes y descendientes, no importa cantidades, hay que hacerlo, tenemos que hacerlo, le doy para la escuela, le doy su mesada, le doy su mensualidad, no sé, como ustedes le llamen, le doy su domingo. Hay que tener en cuenta eso, que si esto es para mi hijo, bueno, pues esto lo tengo que respetar, porque sobre esa base debemos de considerar nosotros cuántos beneficios va a tener él. Va a invitar a su amiga, a su novia, a sus cuates, se van a ir a dar la vuelta, a ver algún evento, esperemos que ya todo se abra bien, que todo sea verde y que puedan disfrutar de la vida los jóvenes. Pero es importante, insisto, que se hagan responsables también. Igualmente encarecemos otra vez la petición. Quieren dar programas sociales, pidan resultados, porque si no, entonces lo que están buscando es otra cosa. Aquí lo que necesitamos es gente productiva, gente que ayuda a sacar adelante al país y sobre todo gente pensante. Entonces esperamos haber atendido esas inquietudes que nos hicieron favor de plasmar. Anticipamos, en enero tenemos un evento de la cuestión pensionaria, impacto real, en pensionados y pensionantes. El tema tan desafortunado de planeando mi retiro, pues hay que cuidarlo. Y ya vimos que la alcancía es importante ahorrar para poder hacer frente en un momento dado a la decisión que ustedes quieran tomar. Por hoy, si te gustó esta situación, por favor, ese pulgar arriba, esa suscripción, esa campanita te avisa el material nuevo y encantado de que nos veamos en la que sigue.